slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Lo que vamos a ver es los conceptos de estatosis hepática o hígado graso y esteatohepatitis que pasa en los niños, las dificultades en el diagnóstico que hay en pediatría, el manejo y finalmente las conclusiones, ¿no? Estas son las definiciones, ¿no? ¿Qué sabemos? Más si uno entra a la búsqueda MESH de la literatura, vamos a ver estas siglas, NAD, y así vamos a tratar para abreviar también los tiempos, ¿no? Es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, ¿no? En esto hay que ser claro, porque hay muchas entidades que dan hígado graso, pero debemos descubrir, como dice acá, el consumo de alcohol que hay en adolescentes, medicamentos teatogénicos, ejemplo el ácido valproico, lipodistrofia, errores innatos del metabolismo, ¿no? También, por ejemplo, lo que mencionó el doctor Daza hace un momento, la fibrosis quística me lleva, al igual que cualquier estado de nutrición alterado, al hígado graso. Pero vamos a hablar del paciente que no tiene ninguna de estas acompañantes, del paciente común y corriente, y se divide de acuerdo a la afección histológica, la afección de la biopsia, en hígado graso no alcohólico, NAL, ¿no? Cuando hay menos de 5% de cetosis no alcohólica, cuando el hígado ya, esteatohepatitis ya se afecta, ya hay afección, o sea, ya se compromete, empieza a haber algún signo inflamatorio, ¿no? Con o sin fibrosis, pero hay balonamiento de los hepatocitos, y finalmente el estadio final del NASH, que es la cirrosis, ¿no? Que incluso puede ser fatal, ¿no? Hay mucha evidencia en relación a ello. Lo que sí hay que tener en cuenta hablando de prevención, o sea, qué debemos hacer, cómo manejar a este niño, ¿no? Es de que definitivamente hay mucha relación en el hígado graso y los problemas de falla hepática de algún grado, o sea, no necesariamente el síndrome de falla hepática como tal, sino de que el hígado ya empieza a hacer algunas manifestaciones cuando empieza a haber problemas de sobrepeso. Por eso decimos de que el NASH está muy relacionado con el aumento del peso, con la obesidad abdominal, o sea, la pancita, ¿no? Y también con la resistencia a la insulina. Siempre hay un componente de resistencia a insulina, una alteración a nivel de los lípidos y también hipertensión. O sea, cuando nosotros tenemos un síndrome metabólico, que hay muchas formas de clasificarlos, y en pediatría todavía no hay un acuerdo total, hay diferentes consensos, algunos toman una escala, otros otra escala, pero casi todos tienen en cuenta esos componentes. Si uno encuentra un paciente, un niño que tiene estos componentes y tiene además obesidad, uno tiene que pensar que probablemente estemos frente a un hígado graso. Por eso lo importante es tratarlo oportunamente, ¿no? También hay que tener en cuenta aquel niño que tiene, aquel adolescente que tiene ovario poliquístico, que tiene problemas en el sueño, o sea, que tiene apneas en el sueño, ¿no? Normalmente, a veces el paciente puede llegar no necesariamente de repente ni siquiera al pediatra, sino de repente va al cardiólogo o de repente va al endocrinólogo, porque tiene cualquiera de esos componentes. Pero en estos componentes ya se considera que existe una afección a nivel del hígado. ¿Qué tenemos de epidemiología? Es muy difícil tener patrones epidemiológicos. ¿Por qué? Porque el gol estándar es la biopsia. Y si nosotros tenemos un familiar gordito, un niño gordito, difícilmente vamos a ceder a una biopsia. Pero el patrón de oro es definitivamente biopsia, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho? Principalmente los estudios se han hecho en necropsias. Y los demás estudios epidemiológicos se han hecho en base a dos aspectos. Evaluación bioquímica, o sea, alteración de la función bioquímica, principalmente hipertransaminemia y también ultrasonido, ecografía. ¿Qué tenemos? Con la hipertransaminemia se ha encontrado que 7% aproximadamente de los niños y adolescentes en la población general tienen hígado graso, ¿no? Y más, 34 más en los varoncitos. Y usando bioquímicamente también, en niños, o sea, afectan principalmente los varones. En los estudios ecográficos o ultrasonográficos no se encuentra esta diferencia, ¿no? ¿Qué tenemos del punto de vista
epidemiológico, como les mencionaba, todos los estudios que se han hecho han sido en relación a estudios de autopsias, o sea, de necropsias, porque es el gol estándar. ¿Qué tenemos de prevalencia en el estudio que existe en esta cohorte de 742 niños fallecidos, niños y adolescentes? Se encontró 9.6, casi 10% de prevalencia de hígado graso. O sea, es una entidad que está presente. Yo no sé qué porcentaje de obesidad tenga Santander, pero por ejemplo México, ahorita Chile, tienen muy elevadas el problema de la obesidad. Y les digo esto ¿por qué? Porque esta prevalencia fue mayor o sea, de 10 cuadriplicó prácticamente en los niños que se sometieron a necropsias y que eran obesos. Cuando ya les hacen varios estudios, encontraron también otra corte, cuando ya empiezan a hacer digamos, evaluaciones desde el punto de vista estadístico, ¿no? Se encuentra que la prevalencia estaba más asociado a la raza o a la etnia. Encontraron, independiente de la obesidad, los jóvenes hispanos tuvieron, o sea, los de origen hispano, y la mayoría de nosotros somos tales, tuvieron 5 veces más de padecer hígado graso comparados con los oscuros, con los de tez oscura. O sea, y mientras que los de tez clara tuvieron un riesgo intermedio, o sea, los de origen ario. O sea, definitivamente también cuando se han hecho estudios epidemiológicos basados solamente en transaminasas en la zona de México, han encontrado lo mismo, ¿no? Que existe probablemente algún factor genético que condiciona que los de origen hispano, los hispanoamericanos, tengamos un poco más de riesgo. Hay una serie también de estudios que contribuyen a hablar de lo que se llama ahora la transculturización, ¿no? O sea, el avance de la comida chatarra, etc. Sin embargo, nuestras culturas, la cultura del norte, que era la cultura azteca, maya, de esta zona, y del sur, la cultura inca, se alimentaban principalmente de productos ricos en carbohidratos. Pero estos carbohidratos eran carbohidratos también que tenían pues fibra, que tenían otros factores y tenían otra calidad de vida que probablemente no condicionó como ahora, que hay más sedentarismo, a que tengamos más problemas de hígado graso. Les mencionaba, ¿no?, que la hipertransaminemia tiene escasa sensibilidad y por lo tanto se considera, pero no es todo. De otro lado, el ultrasonido, ya habíamos hablado de hipertransaminemia, nos da un estimado, porque hay algunos signos, hiperrefringencia, cuando el ecografista encuentra hiperrefringencia a nivel del hígado, está pensando de que probablemente existe un hígado graso. Pero eso puede también existir cuando existen interferencias, cuando el paciente no ha sido bien preparado, por lo tanto, la sensibilidad y la especificidad caen, ¿no? En un metaanálisis, que es la prevalencia de estatosis hepática fue de 7.6 en población general, y siempre prácticamente se cuadriplica en los pacientes obesos, ¿no? O sea, siempre acá hay una coincidencia, tanto en los estudios hechos en necropsia, como en estos estudios hechos con ultrasonido, definitivamente el paciente, o sea, el mensaje que estoy dando a cada momento, es el paciente obeso, es el que tiene definitivamente más riesgo de tener hígado graso, porque el manejo va dirigido a esto, ¿no? ¿Qué tenemos ya en cómo tratarlo? Como nos puso los organizadores, cómo prevenir o cómo tratarlo oportunamente, ¿no? Casi todo tiene lo mismo, obesidad y resistencia a la insulina, y que va atravesando todo esto hasta llegar a la fibrosis. ¿Qué se ha utilizado en cada uno de estos aspectos? ¿Qué intervenciones se recomiendan al momento? Cambios del estilo de vida, ¿no? Lamentablemente hay mucho sedentarismo. Hay algunos estudios de probióticos y también de 3 omega, ¿no? Dosis alta de metformina, pero también es discutible. Vitamina A, el afibranol, ¿no? Ácido beticólico y otra serie de combinaciones de terapias en los casos de fibrosis. Esto principalmente con proyecciones de pacientes adultos y algunos adolescentes más grandes. ¿Qué tenemos? Acá tenemos, este es uno del Lab Today, un fluxograma, cómo debemos de evaluar a un paciente que sospechamos por las características que tenga hígado graso. Primero, puede ser asintomático, pero que tenga algún grado de obesidad, ¿no? Se le tiene que hacer un screening, ya sea basado en la TGP o ALT, más de 80, ¿no? ALT sin síntomas, ¿no?
y también sin síntomas, y de acuerdo a ello se le va pidiendo una serie de exámenes, ¿no? Todos los exámenes están dirigidos a mirar prácticamente la función hepática y por otra parte descartar todas las enfermedades que también me pueden dar hígado graso, descartar infecciones por virus hepatotrópicos, enfermedad celíaca, hipotiroidismo, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, alteraciones de la beta-lipoproteinemia, deficiencia de alfa-1-triticina, lisosomales, etcétera, ¿no? Y finalmente los estudios de biopsia para confirmar, además de los estudios enzimáticos. Este es un fluxograma, ¿no? Ahora, si el paciente no tiene ninguna de estas complicaciones y se le tiene que continuar haciendo los estudios o simplemente hacer la consejería para evitar de que el niño siga subiendo de peso, ¿no? ¿Qué tenemos entonces en el manejo de primera línea? El perder el peso, porque todos estos niños vienen con sobrepeso u obesidad, ¿no? Estas son las recomendaciones en las últimas guías del NASHGAN y del AGA, ¿no? Definitivamente, aunque no son randomizados todos los estudios, no tienen el mismo patrón, todos han demostrado, incluso con las biopsias, que mejorando, disminuyendo el peso, hay mejoría en el hígado graso. Pero lo más importante es los cambios dietéticos y el deporte y la actividad física, ¿no? Evitar también las bebidas azucaradas ha demostrado mucho beneficio. Actividad física, como lo mencionábamos, ¿no? Aún independiente de la pérdida de peso, en algunos estudios. O sea, la pérdida de peso es lo primero, pero igual se ha visto que haciendo mayor actividad física, los condicionantes que llevan al síndrome metabólico y también las alteraciones bioquímicas, ultrasonográficas e histológicas del hígado graso mejoran. Cirugía bariátrica en los casos especiales. ¿Y qué tenemos con la gráfica anterior, con el uso de medicamentos? Están aprobados en adolescentes mayores, o sea, mayores de 16 años, y también en adultos, pero no en niños pequeños. ¿Pero qué se ha hecho al momento? ¿No? En general no se recomienda ningún tratamiento. Hay algunos estudios que los vamos a revisar, pero ninguno ha demostrado ventajas comparados con el estilo de vida. O sea, el estilo de vida, que significa alimentación y actividad física, es lo más importante para manejar desde muy tempranamente al niño que sospechamos o que tiene hígado graso. Vitamina E, los estudios han sido basados en adultos, ¿no? Aún en ausencia de guías, no se recomienda hacer un ensayo, pero se tiene que discutir con la familia los beneficios y riesgos. Porque la dosis alta de vitamina E se asocia con anemia, todos sabemos. Incluso algunos lo relacionan incluso como disparador para cáncer, etcétera, ¿no? O sea, tiene que evaluarse todas estas condiciones. ¿Qué hay al momento? La recomendación es dar una dosis de 800 repartido en dos, o sea, 400 y 400 en menores de 18 años, ¿no? Esa es la recomendación. Pero hay que monitorearlo cada 3 meses. Y si se continúa solo si hay respuesta. ¿A qué le llaman respuesta a los autores? Cuando disminuye el 50% las transaminasas. Si pasa ese tiempo y no hay mejoría, pues definitivamente se suspende, ¿no? Ahora, se debe hacer una biopsia al final de los 2 años de tratamiento, eso sí se recomienda. Incluso se le recomienda estos consensos más que guías, hacer una biopsia al final de los 2 años de tratamiento. ¿Qué hay con la metformina, que es utilizada mucho para la resistencia a la insulina, ¿no? No ha demostrado definitivamente efectividad en el NASH, tanto en niños como en adultos, ¿no? Entonces, incluso con placebo no ha habido buena respuesta. Lo que sí está recomendado en el adolescente que tiene diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Otras sustancias como el bitrato de cistenamina, la verdad que no lo conozco, ayuda mucho en el estrés oxidativo. Lo traigo porque lo menciona la literatura, ¿no? Sin embargo, no ha demostrado efectividad. Es uno de los estudios que se han hecho principalmente en pacientes adultos. Otros tenemos el ácido ursodeoxycólico, probióticos y ácido 3 omega, que tampoco ha demostrado efectividad. O sea, cuando se hacen seguimiento y se comparan con otros estudios y con actividad física y con placebos, no demuestran efectividad, ¿no? Entonces, lo que sí hay que recomendar es que estos niños y adolescentes disminuyan el consumo de alcohol. El alcohol es otra injuriante, ¿no?
de tipo oxidativo a nivel del hígado. Evaluar también las comorbilidades. O sea, todo paciente que tiene comorbilidades, eso entorpece el diagnóstico, o puede venir, como mencioné, con las comorbilidades y de base tiene un hígado graso. El seguimiento también es muy importante, ¿no? Como les mencionaba, se considera una buena evolución cuando las transaminasas, evaluadas cada 3 o 6 meses, disminuyen el 50% o llegan a normalizarse. Eso estamos hablando de que hay una buena respuesta. Y sin embargo, si no se normaliza, se tiene que ir a la biopsia hepática. Ya me quedan solamente, creo, 2. Entonces, como conclusiones, tomar conciencia de la relación que existe entre el hígado graso y obesidad. A pesar de que la recordé, me tocó el timbre. La sospecha de NAC en todo paciente que tiene un IMC mayor de 95%, percentil 95%. Pero vigilar a aquel que tiene ya sobrepeso, o sea, un IMC mayor de 85. O sea, todo paciente que no llega a la consulta, que tiene un IMC mayor de 85, 95 para su edad, tiene alto riesgo de tener hígado graso, ¿no? Medir en aquellos niños las transaminasas, ¿no? Si sospecha NAC con una transaminasa más de 2 veces el valor superior normal por más de 3 meses, enfocar el manejo excluyendo otras causas de hígado graso. El estilo de vida es lo que ha demostrado más efectividad, ¿no? Los medicamentos están en fase de ensayo, no prometedores al momento, pero podría utilizarse la vitamina E con todas estas condiciones. Podría utilizarse. No hay ninguna guía que lo diga, hay consensos, pero existen riesgos y tiene que individualizar con cada paciente. Eso es todo, muchas gracias.